El Señor los bendiga, hermanos, iglesia. Qué hermoso estar de nuevo en la casa del Señor, amén. Amén. Pues ya estamos en el 50% de capacidad y sí, ya el salón se ve un poco más llenito, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de encontrarnos con nuestros hermanos y hermanas y qué hermoso es, amén. Quiero invitarles a que tomen sus Biblias. Hemos empezado nuestro estudio del libro de Malaquías. Es el primer libro del Antiguo Testamento que estudiamos y es de gran emoción, sin duda, Malaquías. Quiero invitarte, mi hermano, a que leamos allí en el capítulo 2. Capítulo 2. Del verso 4 al 9. Nos vamos a centrar en el verso 7. Sin embargo, queremos leer algunos versos más para tener un poco de contexto. Entonces, Marcos capítulo 2. Marcos. Tengo grabado Marcos todavía en la cabeza. Malaquías capítulo 2. Versos 4 al 9. Dice la palabra del Señor: así sabrán que yo les envié este mandamiento. Estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea. Para mantener mi pacto con Leví, lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Mi pacto con Leví fue un pacto de vida y paz, y lo hice para que me honrara. Y él me honró y se humilló delante de mí. En sus labios estuvo la ley verdadera y nunca pronunció nada inicuo. Anduvo conmigo en paz y en justicia, e hizo que muchos se apartaran de la maldad. El verso 7: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Pero ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Por eso yo también he hecho que el pueblo los considere gente vil y despreciable, pues ustedes no se han mantenido en mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Padre amado, bendecimos tu nombre y tu palabra en este momento y nos queremos disponer de la mejor manera. Háblanos, Señor. Tu palabra siempre es precisa, es oportuna, es clara. Háblanos con esa misma claridad de siempre. Que tu Espíritu Santo confronte nuestros corazones, nos guíe a la verdad. Y que tu palabra, como martillo que deshace la piedra, pueda causar un impacto allí dentro en nuestro corazón. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, muchas gracias. Malaquías tiene varios de mis versos favoritos y uno de esos versos es capítulo 2, verso 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Qué verso tan precioso. Impresionante. Empezamos entonces nuestro estudio del libro de Malaquías y hemos puesto o hemos indicado como tema del libro el respeto que Dios se merece. Y para todos aquellos que ya pasamos en los grupos de conexión esta primera semana, tuvimos la primera semana de estudio, sin lugar a dudas ya empezamos a sentir los dolores de la confrontación, porque es un libro tremendamente confrontativo. Es uno de esos libros que uno no dice amén, sino ouch, ¿verdad? Es uno de esos libros que uno percibe la pasión de este hombre con la cual él estaba comunicando este mensaje. Realmente le preocupaba, realmente a él le urgía esto que él estaba comunicando, el respeto que Dios se merece. Y ese versículo 7, una vez más: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. En el Nuevo Testamento encontramos una gran variedad de ministerios. En el Antiguo Testamento encontramos solo 3.
3 ministerios solamente fueron establecidos en el Antiguo Testamento. Habían reyes, habían profetas y habían sacerdotes. A los reyes Dios les había encomendado su autoridad. Ellos eran los representantes de la autoridad de Dios. A los profetas se les había encomendado la palabra. Ellos eran los mensajeros de Dios. Pero a los profetas se les había encomendado la relación. Ellos eran los intermediarios entre Dios y el pueblo. En otras palabras, el rey tenía como trabajo ejercer la autoridad de Dios. El profeta tenía como trabajo proclamar la palabra de Dios. El sacerdote tenía como trabajo mantener la relación del pueblo con Dios. De ahí los sacrificios, las ofrendas, lo que el pueblo presentaba a Dios. Ellos se presentaban por el pueblo ante Dios. Al rey se le había encomendado el gobierno. Al profeta se le había encomendado la voluntad de Dios. Al sacerdote se le habían encomendado las cosas de Dios, las cosas santas. Ahora, este verso nos habla específicamente acerca de los sacerdotes y hemos andado una buena distancia desde el día que aquella palabra dejamos de usarla. Lamentablemente dejamos de usar la palabra sacerdote. Hoy en día usamos otro tipo de términos. En la Iglesia Católica se maneja todavía el término sacerdote, pero es un tema y es un término que no podemos abandonar, podemos dejar de lado sencillamente porque tiene una actualidad, porque tiene un sentido, un significado para nosotros. Entonces, vamos a hacernos 3 preguntas para empezar y la primera sería esta: ¿qué es un sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? Y la definición más práctica que he encontrado no es una definición literal de la Biblia, pero es una definición que yo creo nos ayuda a entender. Un sacerdote es una persona puesta por Dios en medio de él y la gente con el propósito de reducir la separación entre los dos. Una vez más, un sacerdote es una persona puesta por Dios. Alguien que no sea puesto por Dios no puede ser sacerdote. Segundo, ha sido puesto en medio de Dios y la gente, en un lugar intermedio, ha sido puesto allí en la mitad. Y su propósito es tomar del uno y del otro lado y hacer todo lo necesario para reducir la distancia entre el uno y el otro, entre Dios y la gente. Eso es un sacerdote. Así que cuando leemos de alguien que era un sacerdote, su trabajo era justamente eso: cuidar la relación, ser el intermediario. Se le había dado a su cuidado las cosas santas, los sacrificios, las ofrendas, todo lo que ayudaba a reducir la distancia entre Dios y el pueblo. Primera pregunta: ¿qué es un sacerdote? Ya sabemos, es una persona puesta por Dios en medio de él y su pueblo para reducir la distancia entre los dos. Segunda pregunta: ¿quiénes eran los sacerdotes? Los sacerdotes, mi hermano, eran miembros de un pueblo especial, el pueblo de Israel. Ahora, no todos los israelitas eran sacerdotes, pero todos los sacerdotes eran israelitas. Pero segundo, los sacerdotes eran miembros no solo de un pueblo especial, eran miembros de una tribu especial. Eran miembros de la tribu de Leví. No todos los levitas eran sacerdotes, pero todos los sacerdotes eran levitas. Pero no solo eran parte de un pueblo especial, de una tribu especial, sino que eran parte de una familia especial. Era la familia de Aarón. Esos eran los sacerdotes, miembros de un pueblo especial, de una tribu especial, de una familia especial. ¿Por qué especial? Porque habían sido separados por Dios para su servicio. Por esa razón eran especiales. Primera pregunta: ¿qué es un sacerdote? Es una persona puesta por Dios en medio de él y su pueblo para reducir la distancia entre los dos. Segundo, ¿quién era un sacerdote? Un sacerdote era un miembro de Israel, de la tribu de Leví y de la familia de Aarón. En tercer lugar, ¿quién es un sacerdote hoy en día? Porque estamos hablando hasta ahora del pasado, pero ¿quién es un sacerdote hoy en día? Quiero que escuches bien esto. Estos versos son del Antiguo Testamento. Dios dice en Éxodo 19:6: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes
y un pueblo santo. Escucha, serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Dios le está hablando a todo el pueblo, no solo a la familia de Aarón, no solo a los levitas, le está hablando a cada persona que hace parte de Israel y les está diciendo su propósito. Yo quiero que todos sean sacerdotes, no solo los levitas, no solo los de la familia de Aarón. Ese era el propósito de Dios. Isaías repite algo parecido, Isaías 61:6. Y ustedes, hablando a todo el pueblo, serán llamados sacerdotes del Señor y ministros de nuestro Dios. Entonces entendemos que la intención de Dios era tener un pueblo entero de sacerdotes. ¿Queda claro? Esa era la intención de Dios. ¿Se olvidó Dios de ese plan? Para nada. En el Nuevo Testamento Pedro dice, primera de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Fíjate, mi hermano, que Dios no se ha olvidado de su plan. Dios ha mantenido su plan desde el principio. Lo dijo en el libro de Éxodo, lo repitió con Isaías, lo volvió a repetir ahora con Pedro. No podemos olvidarnos de la palabra sacerdote por una sencilla razón, porque tú y yo somos uno. No podemos olvidarnos de la palabra sacerdote porque todos somos sacerdotes del Señor. Entonces, mi hermano, lo interesante es esto. Este verso de Malaquías 2:7 se aplica directamente a nosotros porque somos sacerdotes. Pero es interesante la manera como se trabaja, la manera como se trata este tema aquí. Y para estudiar bien este verso, solamente este verso vamos a estudiar, lo vamos a estudiar al revés. Vamos a ir de atrás hacia adelante. Vamos a estudiar la denuncia de Malaquías contra estos sacerdotes, pero sobre todo en este versículo 7, cómo es que Dios muestra su propósito para todos los sacerdotes. Empezamos con la última parte del verso que nos dice, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Empecemos por allí. Tenemos que empezar, mi hermano, con entender que la razón por la cual el Señor dice todo lo que dice el verso 7 es esta: porque todo sacerdote es mensajero de Jehová de los ejércitos. Esa es la razón. Por eso nos dice la palabra porque. El porque lo usamos como una razón, es una explicación. Estamos ofreciendo algún tipo de detalle que nos permite mejor entender las causas de algo. Así que nos está diciendo aquí, todo lo que he dicho es porque ustedes como sacerdotes son mensajeros de Jehová de los ejércitos. Levanten la mano los mensajeros en esta tarde. O sea, los mensajeros se sentaron acá y los de acá, ¿qué? Solo unos. Levanten la mano los sacerdotes, a ver. Levanten la mano los mensajeros. No hay diferencia. No hay diferencia. Claro, esto tiene que ser algo que cada uno lo tome y lo haga. Es cierto, somos apartados, pero Dios no nos obliga. Tenemos que tomar nuestra decisión y comprometernos con esta tarea que el Señor nos está dando. Tú tienes que edificarte como sacerdote, a menos de que quieras quedarte en sacerdote, pero no creo, ¿verdad? Pero tenemos que encaminarnos a ser sacerdotes. Ahora, escucha que hay dos sorpresas en esta pequeña frase, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. La primera sorpresa es esta: nunca se nos ha dicho que un sacerdote era un mensajero, porque a los sacerdotes no les había encomendado el mensaje. ¿A quién se le había encomendado el mensaje? A los profetas. Dios nos está sorprendiendo aquí al decirnos esto: de ahora en adelante ustedes van a ser también mensajeros. Primera sorpresa. Ahora, la segunda sorpresa es esta. Resulta que la palabra que se nos dice aquí, en el hebreo, al final del verso 7, que se traduce mensajero, es la palabra malak, que es el mismo nombre del profeta, Malaquí. Malaquí quiere decir mi mensajero. Malaquías nos está diciendo: tú, mi hermano, vas a ser como yo. Tú eres como yo. Tú eres alguien a quien Dios comisiona, así como Dios me comisionó a mí. En esta última parte, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos, encontramos esas grandes sorpresas.
Si vamos un poquito arriba en el versículo, nos dice: y de su boca el pueblo buscará la ley. De su boca el pueblo buscará la ley. ¿Qué significa esto? Significa, mi hermano, lo siguiente. Primero, significa que habrá gente que vendrá a buscarte. ¿Sí o no? Yo creo que es muy claro. Habrá gente que vendrá a ti, pero no solo eso. La gente que vendrá a ti vendrá con una expectativa en particular. Ellos vendrán esperando encontrar algo en ti. Y lo que van a esperar encontrar en ti es la palabra de Dios. Esa expectativa de esta gente no solo se satisfará si respondes con la palabra de Dios. Es la única manera. Entonces habrá gente que venga a ti. Esta gente vendrá esperando algo de ti, y lo que esperarán de ti es que tú les hables lo que ellos no saben, lo que ellos no conocen, la palabra de Dios, porque eres mensajero de Jehová de los ejércitos. Dos preguntas, mi hermano. La primera: ¿qué encuentra la gente cuando viene a ti? ¿Qué encuentra la gente cuando viene a ti? Ya sabes qué busca la gente. Ahora, ¿qué encuentra la gente cuando viene a ti? La segunda pregunta sería esta: ¿cómo podemos entonces responder a la expectativa de esa gente? Hay gente que literalmente quiere saber qué piensa un cristiano acerca de tal cosa. ¿Qué dice alguien que va a la iglesia acerca de este tema? Entonces ellos no esperan encontrar la misma opinión que encuentran todos los días en cualquier persona regular. Ellos esperan escuchar algo diferente. Incluso aquellos que no lo quieran reconocer te traen preguntas, te traen incluso trampas, porque quieren saber qué responde alguien como tú. De su boca el pueblo buscará la ley. Entonces vimos la tercera parte, vimos la segunda parte. Ahora vamos a ver la primera parte, que es la que más nos interesa. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Ya sabemos por qué debemos guardar la sabiduría. Porque resulta, mi hermano, que somos mensajeros de Dios, y la gente viene esperando justamente eso. ¿Qué dice Dios acerca de tal cosa? ¿Qué dice Dios acerca de la unión libre? ¿Qué dice Dios acerca del aborto? ¿Qué dice Dios acerca de las apuestas? ¿Qué dice Dios acerca de los vicios? ¿Qué dice Dios acerca del congregarse? ¿Qué dice Dios acerca de la familia? ¿Qué dice Dios acerca de la infidelidad? La gente quiere saber, así no lo admitan, ¿qué dice Dios? Y como no tienen un acceso directo a Dios, ¿a quién van? Al sacerdote, porque el sacerdote es el que está en la mitad. Y resulta que Dios ha comisionado al sacerdote ahora con el ministerio del profeta también. Mi hermano, la amonestación a reparar nuestra lengua la encontramos por toda parte en la palabra. Cuando hablo de reparar nuestra lengua, me estoy refiriendo a que está dañada, que no está funcionando como debiera. Yo no sé la tuya, la mía no está funcionando bien. Y trato de hacerlo, y cada vez me llevo unas decepciones tremendas. Mi lengua no funciona bien. Yo no sé la tuya. Pero la amonestación a reparar la lengua la encontramos en toda parte. Una vez más, el Señor Jesús dijo esto: porque yo les digo que en el día del juicio cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado. Porque por tus palabras serás reivindicado, y por tus palabras serás condenado. El apóstol Pablo dijo esto: no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean bendición para los oyentes. Santiago: de la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, eso no puede seguir así. Pedro: no devuelvan a nadie mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados a recibir bendición. Porque el que quiera amar la vida y llegar a ver los días buenos debe refrenar su lengua del mal, y sus labios no deben mentir. Y esto solo es el Nuevo Testamento. El Señor Jesús lo dijo, Pablo lo dijo, Santiago lo dijo, Pedro lo dijo. Esto es importante, mi hermano. Tenemos que reparar nuestra lengua. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos comisionó como sacerdotes mensajeros.
La gente viene y espera escuchar de nuestros labios qué dice Dios, qué piensa Dios acerca de los diferentes asuntos. ¿Qué encuentra la gente cuando viene a ti? Hace muchos años, probablemente unos 11 años o 12, hicimos un estudio que se llamó La lengua perversa. Algunos estaban aquí tal vez, o en la iglesia me refiero. Más o menos por mes y medio estuvimos hablando de la lengua perversa. Voy a resumirles el estudio de mes y medio en un minuto. El libro de Proverbios en particular nos habla acerca de las cosas que dice la lengua perversa. Los labios del necio o los labios del impío, la boca del impío. Y lo que encontramos son básicamente 6 cosas. En primer lugar, engaño o mentira. Una lengua que no sirve, una lengua dañada, lo que hace es decir mentira, apartarse de la verdad, engañar. También, en segundo lugar, adulación. Ustedes han encontrado en la palabra que habla acerca de los labios lisonjeros, ¿verdad? Los labios lisonjeros son justamente eso. Son labios que producen palabras que hacen que los demás se sientan bien porque quieren sacar algo de eso. Entonces el hacerlo sentir bien es solamente para conseguir algo, es hipocresía, adulación, labios lisonjeros, hipocresía. En tercer lugar, maldición o violencia. Los labios o la boca perversa, la lengua perversa habla de maldición y violencia, hace daño. La palabra dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. También en cuarto lugar, chisme o murmuración, que básicamente consiste en hablar de alguien que no está presente. Lo quinto, crítica, juicio, escarnio. A veces encontramos que habla de la boca detractora. La boca detractora. ¿Cuántos de ustedes han usado ese término en su vida? La boca detractora no es otra cosa que la boca que critica, que escarnece, que juzga a otros. Cuando nosotros llamamos la atención a alguien por lo que dice la palabra le llama a eso amonestación. Cuando nosotros le llamamos la atención a alguien por lo que nos parece, la palabra le llama a eso sencillamente juicio. El sexto uso de la lengua perversa es la soberbia o la pretensión, el hablar de nosotros y engrandecernos con nuestras palabras. Son los 6 usos de la lengua perversa. Y cualquiera de estos usos representa que nuestra lengua no está funcionando bien. Nuestros labios necesitan reparación. Ahora, lo hermoso de todo es que la palabra nos habla de que es posible reparar la lengua. Amén. Y no me estoy refiriendo a un cirujano maxilofacial, que sería el cirujano encargado de ese tipo de operaciones. Me estoy refiriendo a lo que Dios hace en la vida de nosotros. La palabra nos presenta algunos ejemplos. Yo creo que hay 3 ejemplos bien destacados de gente a la que el Señor le reparó sus labios. El primer ejemplo lo encontramos en Moisés. Moisés, todos nosotros hemos leído acerca de Moisés. En Éxodo 6:12 se nos dice que Moisés le respondió a Dios: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? ¿Estás escuchando lo que él está diciendo? Señor, mira, yo no puedo ser tu mensajero porque soy torpe de labios, y si ni siquiera los hijos de Israel me han escuchado, mucho menos me va a escuchar el Faraón. Seguramente cuando hablábamos hace un momento acerca de que todos somos mensajeros, de que todos somos sacerdotes, cualquiera de nosotros pensó por un momento en esto: bueno, esos serán otros, yo no sirvo para eso, yo soy torpe de labios. Déjame decirte, mi hermano, que probablemente no había persona más torpe que Moisés, y sin embargo Dios lo reparó. Le reparó sus labios y le permitió ser el mensajero ante el mismo Faraón. Esto es en Éxodo 6:12. En Éxodo 6:30 Moisés se lo vuelve a repetir: Señor, ya te dije, yo soy torpe de labios, no puedo, yo soy así, no puedo. El Señor le reparó
sus labios. Dios puede usar nuestros labios a pesar de que seamos así, a pesar de que seamos torpes, a pesar de que seamos impulsivos, a pesar de que seamos imprudentes, a pesar de que no sepamos hablar, a pesar de que no tengamos las palabras correctas, a pesar de que seamos distraídos. No importa cuál sea la falla de tus labios, el Señor la puede reparar como reparó a Moisés. El Señor puede reparar nuestros labios, así no hayamos visto resultados. Moisés le dijo a Dios: Señor, tengo la evidencia aquí, la gente no me escucha. ¿Cómo me vas a mandar a hablar con Faraón? La gente no me escucha. El Señor lo reparó. Estamos supremamente convencidos de nuestro fracaso. No importa, el Señor repara esos labios y nos convierte en los mensajeros que Él quiere tener. No sé si tú seas de los que diga: yo soy torpe de labios. Hay gente que dice: sí, yo no sé hablar, yo no sirvo para hablar. Cuando voy a hablar me friso, no sé qué decir. Mi problema es el otro, mi problema es que yo hablo mucho. Ese es otro tipo de problema que Dios también repara. El segundo ejemplo lo encontramos en Job. Y la situación de Job es interesante porque tú y yo sabemos las circunstancias por las que pasó Job. Y a veces el problema de nuestra lengua o nuestros labios tiene que ver cuando pasamos por presiones. Tengo un amigo que de todo su corazón quería servir al Señor. Y se había esforzado y estaba avanzando en el camino del Señor y estaba con mucho entusiasmo viendo lo que el Señor estaba haciendo en él. Pero en algún momento se encontró con un jefe que era bastante difícil. Y cuando digo bastante me refiero a demasiado difícil. Así que en algún momento se presentó en alguna situación en la que el jefe le demandó algo, le demandó hacer algo. Y este hombre se empezó a enojar, pero se controló y fue y lo hizo. Y cuando vino y le trajo su trabajo después de haberse esforzado, el jefe delante de él lo rompió en pedazos, lo echó a la basura y lo mandó a hacerlo otra vez. Y este muchacho fue con toda paciencia y llorando y le decía al Señor: ayúdame, dame el control que necesito ahora mismo. Y este hombre regresó de nuevo con su trabajo hecho por segunda vez, solamente para ver que el jefe otra vez hizo lo mismo. Tomó el trabajo, se lo rompió, lo botó a la basura y lo mandó a hacerlo otra vez. Y hasta ahí llegó el muchacho. Este muchacho lo que hizo fue, le soltó todas las vulgaridades que se sabía. Vulgaridades que hacía años no decía, pero quería desahogarse. La presión de la situación reveló que todavía su boca no estaba totalmente reparada, o probablemente su boca sí, pero su corazón no. Y lo interesante en Job es esto: a pesar de que sabemos lo que él pasó, se nos dice en Job 2:10, aún así Job no pecó ni de palabra. Su boca estaba reparada. No importando qué llegó a sufrir, qué llegó a experimentar, cuánta presión llegó a tener encima, no falló. Esto es un gran ejemplo. Entonces, mi hermano, si tú eres de los que explota en medio de la situación de presión, déjame decirte, Dios puede reparar también eso. Pero Dios quiere algo de ti en ese sentido. Porque Job mismo dice en el capítulo 27, versos 3 y 4, que todo el tiempo que mi alma esté en mí, me gusta esa expresión. Isaías dice algo parecido: todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito, es decir, aliento de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Entonces ya entendemos que Job llegó a este punto porque él había hecho un propósito. Fíjate que él no le está prometiendo a Dios. Dios no necesita nuestras promesas, pero Él está haciendo un compromiso. El resto de mi vida, mientras tenga aliento en mi nariz, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Si tú eres de aquellos que pierde el control de la lengua o los labios en medio de la presión, déjame decirte, el Señor también puede reparar eso. Pero Él quiere que te comprometas. Tiene que ser
tu compromiso y su poder. No puede ser tu poder y su compromiso. Tiene que ser tu compromiso y su poder. Entonces Dios lo hizo con Moisés, Dios lo hizo con Job. Y el tercer ejemplo que tenemos, muy conocido, muy precioso también, es el ejemplo de Isaías. Isaías 6:5 nos dice: entonces dije, esto es Isaías hablando, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Toda persona sabía en el Antiguo Testamento que estar delante de Dios era un asunto demasiado serio. Muchas personas habían muerto a causa de eso. Y lo primero que viene a la mente de Isaías es: tengo labios inmundos. Es lo primero que viene a la mente de él. ¿Por qué lo dijo? No lo sabemos con exactitud, pero nos imaginamos. Y no solo eso, él dice: vengo de un pueblo que tiene labios inmundos. La gente de mi tierra es así, la gente de mi familia es así, mal hablados. No importa que ese sea tu origen, Dios también puede reparar eso. Los versículos 6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando sobre él mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y quitada es tu culpa, y limpio tu pecado. Ahí está. Dios lo repara. No importa cuál sea el problema de los labios y la lengua, Dios puede reparar eso. Dios puede repararlo y está interesado en repararlo. ¿Por qué razón? Porque Él te ha llamado a que seas mensajero de Él. El mismo título de Malaquías, Dios le llamaba a Malaquías mi mensajero. Malaquí es la misma manera como Dios te quiere llamar a ti. Malaquí, mi mensajero. Si tienes un problema de lengua, de labios, de boca, no eres el único, no estás solo. Muchos de nosotros, si no todos, tenemos este problema. Santiago nos dice en la carta que toda persona ofende con su lengua. Nos menciona que si alguien puede controlar su lengua, ese es un varón perfecto. No es un caso raro, pero tiene que venir de ti, así como Job. Tiene que haber un compromiso. Mientras haya aliento de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Tiene que venir de parte tuya. Ahora, Dios puede reparar cualquiera que sea el problema, claro que sí. Si es como el de Moisés, que eres torpe, claro que sí, Dios puede hacer eso. Si es como el de Job, en medio de las situaciones de presión, Dios puede reparar eso. Si es como el de Isaías, el hecho de dónde vienes, tu familia, tu origen, Dios puede reparar eso. Cualquiera que sea el problema, Dios quiere y puede repararlo. En el estudio que vimos de la lengua perversa, que duró 1 mes y medio, hicimos después otro estudio que duró otro 1 mes y medio, llamado los labios del justo. Y decíamos que también hay 6 tipos de actividades que se le atribuyen a los labios del justo. Los labios del justo glorifican y alaban al Señor. Los labios del justo dirigen, guían a otros proclamando. Los labios del justo edifican, esparcen sabiduría, hablan verdad. Los labios del justo sanan, ayudan, levantan. Los labios del justo reflejan prudencia. Los labios del justo declaran fe. No importa qué tan lejos estés de esto, Dios te puede traer a este punto, porque Él es experto reparando labios dañados. Él quiere hacerlo, Él puede hacerlo. Tú eres el mensajero del Señor. La gente vendrá a ti buscando qué piensa Dios, qué dice Dios. Y tú eres aquel representante, tú eres ese sacerdote puesto por Dios en medio de Él y de la gente para reducir la distancia entre los dos grupos. Tú eres aquella persona señalada por Dios. Dios ha tenido este plan desde que llamó a Israel, incluso desde antes de la fundación del mundo. Y ahora tú y yo somos parte del plan. Es hora, mi hermano, de que seamos los mensajeros que el Señor quiere de su parte. Pero recuerda esto, hay una clave. Es una clave que hemos visto muchas veces. Y es una clave que es fácil de recordar. Si puedes recordar Mateo,
A partir de ahí todo es más fácil. Mateo 1, 2, 3, 4. Mateo 12, 34. 1, 2, 3, 4. Generación de víboras, ¿cómo pueden decir cosas buenas si son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 1, 2, 3, 4. El Señor diciendo, tu problema de labios no es realmente de labios, es del corazón. La boca saca lo que en el corazón abunda. La boca dice lo que tú tienes en el corazón. Si te desagrada lo que está saliendo por tu boca, no es asunto de que te laves los dientes, de que te los laves con Listerine o cualquier otra cosa. Tu problema es de corazón. Una vez reparado el corazón, la boca hablará diferente. Quiero terminar con esto. ¿Qué encuentra la gente cuando viene a ti? Recuerda que la gente viene a encontrar la ley de Dios. ¿Qué encuentra cuando viene a ti? En el libro de Éxodo encontramos que Moisés, después de superado sus miedos, Señor, no sé hablar, soy torpe de labios y todo aquello, el Señor lo guió, lo acompañó, sacó al pueblo. Ya estaban libres. Después el Señor se mostró de maneras sobrenaturales, librándolos de los egipcios. Pasaron el mar en seco. Empezaron a ver la provisión de Dios, la nube que les alumbraba el camino o que les mostraba el camino, la columna de fuego que les alumbraba el camino, el maná que descendía del cielo, todo ello. Pero resulta que en algún momento Moisés estaba desesperado porque no sabía cómo liderar al pueblo. Todo aquel que trabaje con gente sabe que es así. Viene a visitarlo el suegro. Moisés, ¿cuál es el problema? Moisés le explica y el suegro le da esta explicación. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Es parte del consejo. ¿Sabes cuál era la profesión de Jetro, el suegro de Moisés? ¿A qué se dedicaba él? Él era sacerdote. Y lo que él le dice es justamente lo que un sacerdote hace. Escucha, está tú por el pueblo delante de Dios. Tú te vas a meter en medio. Dios está allá, tú vas a estar acá, el pueblo va a estar allá y tú vas a presentarte ante Dios por el pueblo. En la mitad de ellos. Y después, somete tú los asuntos a Dios. Tienes que interceder por ese pueblo ante Dios. Tienes que traer los asuntos del pueblo ante Dios. Y enseña a ellos las enseñanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar. Después de que te has presentado, has intercedido ante Dios, te das la vuelta y le hablas al pueblo y les enseñas las leyes. Y de esta manera está reduciendo la distancia entre el uno y el otro. Jetro le dice a Moisés, el problema que tienes se soluciona con algo: sé un sacerdote. Tú eres sacerdote de tu hogar, ya sabes qué hacer. Pero todos somos sacerdotes y el Señor nos está enviando con una misión. Y es que los labios del sacerdote son depositarios de la sabiduría. El pueblo espera hallar la ley en sus palabras porque Él es mensajero del Señor de los ejércitos. Esta es una nueva oportunidad. En este año el Señor te ha llamado a hacer lo que no has hecho en el pasado. Creo, mi hermano, que es tiempo de que asumamos nuestro papel de sacerdotes y mensajeros, porque para eso nos tiene el Señor. Quiero invitarte, mi hermano, que te pongas en pie, por favor. Ponte en pie. Cierra tus ojos, mi hermano. Después de que Malaquías dice esto, él dice en el versículo 8: pero ustedes se han apartado de mi camino y han hecho tropezar a muchos en la ley.
Estos eran sacerdotes que no habían cumplido. Por culpa de ellos, había gente que se había apartado. La tarea de un sacerdote es acercar a la gente a Dios. Pero estos sacerdotes, al fallar, habían alejado a la gente de Dios. Eso pasa cuando nosotros como sacerdotes no cumplimos nuestra tarea. ¿Has fallado, mi hermano, como sacerdote? Yo creo que podemos venir al Señor y pedir perdón y pedir que Él repare nuestros labios, porque nuestros labios deben hablar lo que el Señor espera. No reclamos, no protestas, no quejas, no chismes, no engaños, no insultos, pero gloria, alabanza, guía para otros, edificación, sabiduría, verdad, sanidad, ayuda, prudencia, fe. Mira todo lo que tus labios pueden producir si Dios los repara. ¿Eres como Moisés, torpe de labios, no sabes qué decir? Dios puede reparar eso. ¿Eres como Job, que la presión probablemente tiendes a estallar? Dios puede reparar eso. Dios llevó de hecho a Job a no fallarle en eso. ¿Eres como Isaías? Toda la vida ha sido así porque tu familia es así, tu pueblo, la gente en tu pueblo es así. Dios puede reparar eso. Cualquier reparación es una reparación del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo no alcanzo a entender exactamente qué ha hablado Dios a tu vida. Sé lo que Dios ha hablado a mi vida. Sé cómo el Señor me ha mostrado mis propias faltas y carencias. Sé lo avergonzado que yo me siento ante mi Dios por esas ofensas mías. En cuanto a ti, mi hermano, tú eres el único que puede responder por lo que el Señor te ha hablado a ti. Mientras meditas allí, yo quiero hacer un llamado. No sé si haya alguien que nos visita y por alguna razón te sientes o sabes que estás lejos de Dios. Y sabes que tienes que acercarte. Sabes que el paso lo tienes que tomar tú, nadie más lo puede tomar por ti. Si ese fuera el caso y tú quisieras recibir al Señor o reconciliarte con Él, quiero invitarte a que levantes tu mano allí donde estás. Quiero orar por ti. Muy bien, iglesia, quiero hablar a los de la casa ahora. Yo no sé si tú te has tomado en serio esto de la nueva oportunidad. Yo creo que el Señor es muy serio en cuanto a esto. Yo creo que el Señor realmente ha extendido su misericordia con nosotros y nos ha abierto una puerta más. Y en este nuevo año las cosas tienen que cambiar. ¿Por qué no? Que lo que hablamos cambie. Quiero invitar a los de la casa. Si quieres elevar esa oración al Señor, levanta allí tu mano, vamos a orar. Señor, venimos ante ti, Padre, con vergüenza, porque sabemos que no hemos sido esos sacerdotes que tú esperas. Sacerdotes, profetas que hablan en tu nombre. Tú nos has dado el gran privilegio de tener esos dos títulos tan grandes sobre nosotros.
Y hoy somos conscientes, Padre, que no solamente nos has llamado a que seamos mensajeros tuyos, sino que nos estás diciendo que habrá gente, y de hecho ya ha habido gente que ha venido a nosotros en busca de tu palabra. Lo que ellos han encontrado es justamente lo que nos causa dolor y vergüenza ante ti, porque muy seguramente te hemos representado mal y hemos hablado más con la carne que con ese corazón redimido. Pero hemos escuchado, Señor, que tú puedes reparar el corazón y con ello los labios. Hemos escuchado, Señor, que tú puedes causar un cambio, una transformación en nuestras palabras, en nuestra lengua, que puedes sacar de nosotros esas palabras soberbias, las mentiras, el engaño, la hipocresía, las burlas, las críticas, los juicios. Puedes sacar de nosotros todo tipo de palabra que no glorifique, toda palabra corrompida. Y puedes colocar en nuestro corazón abundancia de ti, de tu espíritu, para que te glorifiquemos, te alabemos, para que dirijamos a otros, guiemos a otros hacia ti, para que proclamemos tu verdad, para que edifiquemos a otros, para que levantemos a los caídos, que ayudemos a aquellos que están en necesidad, para que sanemos a aquellos que están adoloridos y enfermos, para que hablemos sabiduría y verdad y fe, para que hablemos con prudencia. Tú puedes reparar mi boca, Señor. Repárala, Señor, porque no quiero seguir dañando, no quiero seguir lastimando, no quiero seguir ofendiendo, no quiero seguir fallando a mi papel. Repara estos labios, Señor, que probablemente han causado tanto daño. Repáralos, Señor. Tú lo hiciste con Moisés en medio de su torpeza. Tú lo hiciste con Job en medio de la presión que vivía. Tú lo hiciste con Isaías sin importar de dónde viniera. Tú lo hiciste, Señor, y yo creo que lo puedes hacer conmigo también. Hazlo, Señor. Hazlo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Amén.